Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es Norma López, yo soy contadora auditora, estoy a cargo de la oficina de Bond Group en Argentina. Em, en este webinar vamos a conversar sobre la actualidad del régimen cambiario argentino para los pagos al exterior. Este fue un tema que fue muy arduo y complejo durante los últimos años. Eh, de hecho, un poco anecdótico, cuando estaba preparando el material, ¿no? Uno siempre toma antecedentes y demás, y veía que el material de las otras conversaciones, los otros webinars anteriores sobre estos eran hojas y hojas y hojas de regulaciones y de condiciones y requerimientos. Y la verdad que tanto la charla, tanto mi exposición como el material va a ser bastante más corto de lo que anteriormente lo era, porque por suerte el régimen se ha venido simplificando. Entonces, eh, como hacemos siempre en estos webinars, pues yo voy a hacer la exposición y al final de la exposición va a quedar el espacio abierto para las consultas, los casos puntuales que ustedes tengan. Como siempre, en caso que esas preguntas no puedan ser respondidas por mí en este momento, bueno, me las pueden mandar por mail y nosotros responderemos a vuelta de correo, con la información precisa, porque en este tema se mezclan normativa impositiva, normativa cambiaria, algún tema aduanero, entonces esta relación entre estas temáticas, a veces la respuesta depende de algún otro aspecto. Em, bueno, entonces, comenzando. Eh, si hablamos en Argentina del régimen cambiario, por supuesto tenemos que tener en cuenta que el Banco Central es el organismo de control y regulador, regula un mercado libre de cambios. Siempre se llamó mercado libre de cambios a pesar de que estuvo lleno de regulaciones, pero ya el mercado de cambios se llama mercado libre de cambios. Cuyo acceso, el acceso a ese mercado estuvo mucho tiempo limitado por distintas restricciones, por distintas normativas y todo ese enjambre de regulaciones, limitaciones y imposibilidades de hacer pagos o de mover dólares, se llamó coloquialmente cepo. Tuvimos un primer cepo allá por el año 2011-2015, eso fue en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Después el presidente Macri asumió en el diciembre de 2015 hasta el 2019, liberó el cepo, lo liberó de una forma bastante abrupta, de golpe, asumió y liberó. Eso sumado a una serie de problemas que tuvo su propio gobierno, él terminó el gobierno restableciendo el cepo, un cepo mucho más liviano, pero restableciendo restricciones allá por finales de 2019 y justamente desde septiembre de 2019, él dejó el gobierno el 10 de diciembre de 2019, desde ese 2 de septiembre de 2019 hasta la fecha tenemos cepo, tenemos controles cambiarios. Remarco hasta la actualidad porque si bien hay una desregulación muy importante, lo cierto que hay es que hay todavía controles y limitaciones para ciertos casos. Entonces, si bien estamos en un escenario completamente distinto, como les decía, se va a reflejar incluso en la exposición, en mi propia exposición. Como decía anteriormente, para los que no me escucharon, mis primeras charlas sobre el cepo eran de una hora completa y llena de filminas con regulaciones, regulaciones, regulaciones. Esto es muy distinto, va a ser una exposición bastante más corta y con mucha menos cantidad de diapositivas, porque se ha ido normalizando. Producto de de este cepo teníamos, los que están trabajando en Argentina hace años, sabían que había cantidad impresionante de tipos de dólar distintos, porque cada sector presionaba de alguna manera u otra y obtenía alguna facilidad para acceder a ese dólar o no. Obviamente siempre el dólar oficial, los dólares financieros, contado con liqui y MEP,
que subsisten y que son herramientas que todavía se siguen utilizando para ciertas limitaciones que persisten. Teníamos dólar soja, dólar turista, dólar tarjeta, dólar blend, bueno, todos los gustos de dólar que se les parezca. El 10 de diciembre de 2023 asume el gobierno, asume el presidente Milei, y inicia un proceso de desregulación paulatina del mercado cambiario. Paulatina porque mire, el gobierno cuando asume se encuentra con un stock de deuda en el cepo anterior, el último año del gobierno anterior del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Kirchner con Sergio Massa como ministro de Economía. Ese último año era imposible que saliera un dólar fue imposible que saliera prácticamente un dólar de Argentina. Hubo restricciones, limitaciones para ingreso de medicamentos, de equipamiento médico. Se generó un stock de deuda con proveedores del exterior de más de 35.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno se encontró con todo ese escenario y entonces inició, a diferencia de lo que hizo Macri, que asumió y desreguló de entrada, este gobierno hizo un proceso de desregulación paulatina. Actualmente, las normas que rigen el mercado cambiario están contenidas en la normativa del Banco Central que se llama Texto Ordenado de Exterior y Cambios, que incluye a la normativa hasta el 25 de agosto del 2025, o sea, que ahí está digamos, consolidada todas las normativas cambiarias, y todas las modificaciones posteriores al 25 de agosto de 2025 o a la comunicación 8307 hay que consultarlas individualmente. Esa es la forma, digamos, en que eh, se, se consulta el régimen cambiario. No es como en efectos de impuestos donde puede haber un texto ordenado de una ley con todas sus modificaciones, sino que tenemos una modificación al 25 de agosto y todo lo posterior hay que ir a la norma específicamente. No, no está consolidado. Em, cómo es cómo estamos hoy por hoy. En este proceso de desregulación, voy un poquito para atrás, en este proceso de desregulación del gobierno, tuvimos una primera etapa de desregulación que arrancó el 10 de diciembre de 2023 y duró o permaneció hasta el 13 de diciembre, hasta el 14 de abril de 2025. El 14 de abril de 2025 este, eh, se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un momento de mucha zozobra del actual gobierno por un tema cambiario, la falta de dólares, el dólar que subía, bueno, etcétera. Y a partir de ese acuerdo, con ese ingreso como ese compromiso de ingreso de fondos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se produce una segunda etapa importante de desregulación que arrancó el 14 de abril de 2025 y a partir de esa gran reforma, porque fue otra gran reforma del régimen cambiario, la primera cuando asumió el gobierno, la segunda después del acuerdo con el fondo, a partir de ahí empezó a haber ya una desregulación un poco más, más lenta, más específica, porque ya las primeras dos grandes desregulaciones se habían producido. Por eso es que a partir al día de hoy, la foto al día de hoy, por eso hablamos de situaciones posteriores al 14 de abril de 2025, tenemos que, para los pagos de importaciones de bienes, siempre hablando de acceso al dólar oficial, de las importaciones que tengan registro de ingreso aduanero, no hay plazo de espera. Es decir, una vez efectuado el registro de ingreso aduanero y corroborado el registro de ingreso aduanero, o sea, la nacionalización de la mercadería por aduana en Argentina, a partir de ese momento ya se está en condiciones de realizar el pago al exterior de esa factura. Cuando hablamos de plazo de espera, tienen que pensar que todo el régimen de transición, en la etapa del pleno cepo, todos los pagos al exterior requerían autorización expresa del Banco Central. Autorización que nunca llegaba porque tampoco había plazos para que el Banco Central se expida. Entonces, esa era la forma en que se administraba el mercado el sistema cambiario. No había autorización, no podía haber pagos. Después que empieza la desregulación, la primera gran desregulación del 13 de diciembre de 2024 y la del 2025,
nos vamos a encontrar con que se empieza a hablar plazo de espera. Entonces antes teníamos que para pagar mercadería del exterior había que tener un plazo de espera de 90 días o cuatro cuotas de 25, 25, 25 por cada mes. Bueno, hoy por hoy no hay plazo de espera. A eso me refiero con plazo de espera. No, la normativa del Banco Central no fija un plazo para que hay que aguardar para procesar el pago. Cuando tenemos ingreso de mercadería de productos que tienen registro de ingreso aduanero pendiente, también se puede sacar el pago anticipado, no hay plazo de espera, sí hay que, por supuesto, completar el ingreso aduanero y toda la documentación respaldatoria dentro de los 270 días para los que es bienes de capital y 90 días para el resto de los bienes. Entonces, incluso para bienes de capital se permite, hay topes para el pago anticipado, un 30% de valor FOB y un máximo de 80% por todos los conceptos sin RIA, eso es para cada empresa. Y hay una situación especial para las que aquellas empresas que califiquen como MIPYMES que pueden tener, hacer anticipo de importaciones sin ningún tope dependiendo de la posición arancelaria de los productos que quieran ingresar. Entonces podemos decir que hoy por hoy todo lo que es mercado, importación de bienes, no hay plazo de espera para el pago, a pesar de que hay ciertas restricciones y obviamente plazos para completar la documentación, que ingrese la mercadería, y ciertas restricciones, pues se trata de bienes de capital. Em, Cuando hablamos, también tengan en cuenta, bueno, ahora después vamos a hablar todos qué pasa en la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el pago de importaciones de servicios? Otro tema. Toda, todo aquello que es posterior al 14 de abril de 2025 al día de hoy, si yo tengo que pagar servicios a empresas no vinculadas, no tengo plazo de espera, o sea, puedo pagar inmediatamente después de que el servicio se haya prestado y devengado. No puede haber pago anticipado para los servicios, tiene que estar el servicio prestado y devengado. Y si tengo que pagar a una compañía vinculada por prestación de servicios, tengo que un plazo de espera de 90 días posteriores a la finalización del servicio y su devengamiento. O sea, tengo que demostrar ante el banco que el servicio se prestó, se devengó y contar los días a partir de esa finalización. Cuando hablamos de vinculadas o de vinculación, estamos hablando de una vinculación en términos amplios definidos por la propia normativa del Banco Central en la normativa que hace referencia al riesgo crediticio. Y ahí en vinculadas no solamente es compartir control directo, indirecto, compartir directorio, compartir domicilio, compartir representantes legales. Hay una serie de parámetros, un concepto muy amplio de vinculación. Ser la única, la empresa, el único financiamiento que si la empresa local tiene únicamente financiamiento del exterior hay vinculación. Bueno, hay una serie de parámetros, pero sugiero que incorporen el concepto de que es una idea de vinculación muy amplia, mucho más amplia de lo que uno normalmente a efectos societarios podría considerar. A societarios legales, ¿no? Me refiero, no como a nivel de análisis del grupo económico. Entonces tenemos bienes de capital sin plazo de espera, bienes, perdón, importación de bienes sin plazo de espera, servicios a no vinculadas sin plazo de espera, servicios a vinculadas con un plazo de espera de 90 días. ¿Qué pasa con el pago de dividendos y utilidades? Que durante años, durante la vigencia del cepo estuvo absolutamente prohibido. Bueno, todos los ejercicios, las utilidades generadas en ejercicios a partir del 1 de enero de 2025, en base a balances cerrados, auditados y con asamblea que aprueba dichos dividendos, pueden ser pagados al exterior sin plazo de espera. Esto es una gran novedad porque, como les decía, durante la vigencia del cepo estuvo absolutamente prohibido el ingreso el egreso de divisas a través por pago de dividendos y utilidades.
¿Qué pasa con el nuevo endeudamiento financiero que ingresa a partir del 21 de abril, que ingresó a partir del 21 de abril 2025? Estamos hablando de endeudamiento financiero básicamente intercompany, ¿no? Ya sea que venga de una empresa vinculada o no vinculada, eh, en la medida que ese endeudamiento, que ese préstamo haya tenido un plazo mínimo de vigencia de 180 días y los dólares que se hayan recibido hayan sido liquidados a través del mercado libre de cambios, ya sea para la devolución del capital al vencimiento del plazo según el contrato o para el pago de los intereses que haya devengado ese mutuo, los dos conceptos se pueden devolver y pagar sin plazo de espera. Entonces, como ven, estamos en para nosotros, una normalidad, si se quiere, porque todo esto estaba absolutamente limitado y prohibido. No se podía sacar al exterior. ¿Qué pasa con el atesoramiento? Eh, las personas que Argentina es un país de contexto inflacionario, en general todos somos de mantener el valor de nuestra moneda en dólares, considerando que esa es la mejor manera de conservar el valor. Veníamos de un proceso inflacionario de un más del 200% de inflación anual. Hoy por hoy la inflación anual, de acuerdo al presupuesto 2026, es aproximadamente un 30%. La real es que va a ser mucho más, bastante mayor que eso, porque ya llevamos casi un 20 y pico por ciento en estos primeros meses del año. Se espera alrededor de un 45-50% de inflación para el 2026. En ese contexto, el atesoramiento de dólares puede ser de interés para las personas humanas, para quienes no hay límites. Entonces, las personas físicas humanas pueden comprar dólares con sus pesos sin ningún problema. Sin embargo, para las personas jurídicas, y aquí es donde está todavía el cepo bien marcado, no pueden comprar dólares con los pesos que reciben. No pueden comprar dólares al dólar oficial, siempre hablando del dólar Banco Nación, dólar oficial. em, las personas jurídicas siguen impedidas de comprar dólares. Entonces, cualquier empresa, la empresa puede facturar en dólares y puede cobrar en dólares, por supuesto. Si a través de un acuerdo comercial ustedes negocian con su cliente que les puede pagar, que les va a pagar en dólares, existe la cuenta bancaria en dólares, existe la posibilidad de facturar en dólares, existe la posibilidad de cobrar en dólares. Lo que no está permitido es, si cobran en pesos, querer convertir esos pesos a dólares para tenerlos en la cuenta bancaria atesorados. Eso no está permitido hacerlo a través del dólar oficial. Pueden hacerlo a través eso se puede hacer a través de los dólares financieros. Para eso se usa el dólar MEP. El dólar MEP es un dólar financiero con el cual la empresa compra, partiendo de una cuenta en pesos, compra títulos, se venden esos títulos y al vender esos títulos obtiene dólares que se acreditan en la cuenta bancaria en dólares en Argentina, local. En general, para esta operatoria de dólares financieros, ya sea dólar MEP o dólar contado con liqui, se requiere la intervención de un agente bursátil, que es quien hace quien recibe, quien a través de una cuenta comitente recibe los pesos, compra los títulos, los vende a dólares y acredita en la cuenta local los dólares. Y de esa manera la empresa recibe y tiene en su cuenta los dólares y desde allí dispone de ellos como quiere. Ahora bien, eh, el mismo mecanismo, el mismo esquema, básicamente muy sintetizado, es lo que llamamos el dólar financiero contado con liqui. La única diferencia es que ese dólar contado con liqui no aterriza en una cuenta bancaria en Argentina de dólares de la empresa, sino que debe aterrizar en una cuenta bancaria de la empresa argentina en el exterior. Pero la mecánica, la modalidad, hasta a veces los títulos que se utilizan para uno u otro pueden ser el mismo. Eso depende, digamos,
un asesoramiento, una decisión del broker que hace la conversión. Pero ¿qué ocurre? Dentro de las formalidades a cumplir, si la empresa para atesorar dólares recurrió a dólares financieros, dólar MEP, dólar contado con liqui, tiene un impedimento de acceder al dólar oficial durante 90 días posteriores al acceso al dólar financiero y tiene que asegurarse que en los 90 días anteriores al acceso al dólar financiero tampoco estuvo operando con dólar oficial. O sea que cuando uno evalúa convertir esos pesos a dólares a través de estos dólares financieros, tiene que evaluar la necesidad o no de acceder al dólar oficial para pagar importaciones, para pagar al exterior, hacer servicios, pagar dividendos, devolver capital, porque ahí si yo entro al dólar financiero, tengo una limitación de plazos. Y aprovecho para aclarar un concepto que tal vez no es del todo conocido, que es que por más que ustedes tengan atesorados los dólares en su cuenta bancaria y quieran pagar al exterior, el banco interviniente por normativa del Banco Central hace una operación de canje. El banco les va a vender esos dólares, los va a mandar a pesos y va a recomprar dólares para poder girar al exterior. Por eso el concepto de que si tengo dólares los tengo para poder pagar al exterior, sí, efectivamente los pueden tener para pagar al exterior, pero para poder pagar al exterior el banco primero se los va a vender, después va a recomprar y transferir los dólares. Entonces, lo quiero aclarar porque hemos tenido consultas sobre eso y bueno, me parece importante, ya que estamos hablando del tema, mencionarlo. Entonces, dentro de las formalidades que la empresa, porque entonces, ¿dónde se nota el cepo? Se nota en los 90 días que todavía tenemos que esperar para pagos a vinculadas, se nota en el impedimento a las empresas para atesorar dólares, o sea, comprar desde pesos, comprar dólares. Se nota el cepo todavía en todas estas formalidades que debemos cumplir, incluyendo el plazo este de los 90 días previos y los 90 días posteriores a una operación cruzada con otra, a un dólar oficial contra un dólar financiero. Se nota en que debemos presentar una serie de declaraciones juradas manifestando que no hay vinculación, manifestando que no accedí al dólar financiero, manifestando que no tengo dólares en cuentas del exterior, que son los que primero debería utilizar para pagar a esas importaciones. Debemos tener cumplimentada la declaración jurada de la comunicación 6401, que es de relevamiento de activos y pasivos externos, es un régimen informativo. Debemos presentar los contratos de prestación de servicios para que el banco pueda verificar que efectivamente el servicio está prestado, cumplido. Debemos presentar la factura con los requisitos formales que debe tener esa factura, empezando por la descripción completa y correcta del producto o del servicio y su fecha de emisión, por supuesto, y su fecha de vencimiento de la factura expresada como día, mes y año. No nos sirve una factura que diga 90 días, fecha de vencimiento 90 días, no, tiene que decir fecha de vencimiento 19 de agosto del 2026 para pasar los 90 días, por ejemplo, o lo que fuera, ¿no? Pero, o sea, hay una serie de formalidades a cumplir todavía donde se nota, hay rastro y hay influencia de las restricciones que todavía están vigentes. Em, un tema importante también, cuando hablamos sin plazo de espera, es porque estamos hablando sin plazo de espera establecido por normativa del Banco Central. Sin embargo, la realidad, la práctica es que los bancos intervinientes en las primeras transacciones donde tienen que empezar a procesar pagos al exterior, realmente hacen una exhaustiva evaluación del concepto a pagar, del monto a pagar, de la documentación que se presenta, cómo uno carga. Todo esto se hace a través de plataformas digitales, no hay un acceso presencial en el banco, es absolutamente todo una ventana digital de COMEX de cada entidad bancaria
Y ese proceso inicial, nuestra experiencia es que en el primer pago, los primeros pagos, el banco que interviene se demora aproximadamente unos 15 días. Entonces, ese sin plazo de espera en la práctica se transforma en unos 15 días para que los dólares aterricen y lleguen a la cuenta del beneficiario del proveedor del exterior. Después, si uno tiene, por ejemplo, en servicios, el caso de pago de factura de servicios, se trata de un contrato de prestación continua donde las facturas llegan todos los meses porque todos los meses hay que facturar de acuerdo a lo que dice el contrato porque el servicio está devengado, observamos que los pagos sucesivos, los posteriores, a los primeros dos o tres, sí son bastante más automáticos. Ahí sí el plazo de espera por ahí se reduce a 72 horas, pero no así los primeros pagos. Entonces, este concepto de sin plazo de espera significa eso, sin plazo de espera exigida por la normativa del Banco Central, pero hay un plazo de procesamiento que los bancos requieren y que usan y que preguntan y hay que, bueno, aclarar y presentar y demás, documentación, de acuerdo a lo que cada uno de los bancos requiera, y eso hace que el pago se demore. Ahí también se nota todavía un resabio de los controles cambiarios. ¿Qué pasa con todo lo anterior? Con todo lo anterior, bueno, todo lo anterior quedó sujeto a la autorización, sigue sujeto a autorización del Banco Central y en algún momento hubo una opción, el gobierno, con lo primero que hizo, con ese stock de deuda que yo les dije que era de casi 35.000 millones con proveedores del exterior, o sea, empresas argentinas que debían al exterior aproximadamente unos 35.000 millones, el gobierno sacó un bono que lo ofrecía a las empresas, que las empresas argentinas que debían pagar al exterior podían suscribir y ofrecerlo a su proveedor. Para hacerlo más atractivo, ese bono podía tener un uso impositivo. Bueno, no sé si no tuvo tanto éxito. Hay un stock todavía de deudas al exterior que si se quieren cancelar requieren de autorización del Banco Central y ahí también hay otro resabio del cepo muy significativo. Eh, no se prevé todavía o no se conoce que vaya eso flexibilizarse. Recientemente el presidente del Banco Central, el señor doctor Bausili, manifestó que con este esquema de cepo el gobierno se siente cómodo, está administrando en ciertos, flexibilizó, pero sigue administrando en ciertos temas el mercado cambiario, así que no se vislumbra por el momento que para el stock de deudas viejas pueda haber alguna solución concreta de decir, bueno, la puedo pagar, la pago. Cuando hablo de stock de deudas me refiero a deudas por importación de bienes, por servicios, por dividendos, por préstamos, por intereses. Así que bueno, ahí hay un problema que todavía sin resolver. Respecto, hay para lo que es dentro de todos los regímenes de inversión, el RIGI, que es el último, es el que promovió y sancionó el gobierno actual, el RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones. Ahí para ellos sí hay un sistema de cambiario absolutamente libre, sin ningún tipo de cepo ni control, pero solo aplica a lo que se llama vehículo de proyecto único, o sea, al proyecto y que esté registrado y aprobado dentro del RIGI, ¿no? Que es toda una temática especial. Acá está todo lo que es minería, oil y gas, bueno, todo desarrollos de grandes inversiones mayores de 200 millones de dólares. Todo eso, todos los BPU, los proyectos que estén aprobados e inscriptos, tienen beneficios cambiarios de ningún tipo de control, acceso absolutamente ilimitado y sin restricción alguna, de ningún tipo. No así los proveedores, o sea, si ustedes fueran proveedores del RIGI, de un proyecto que esté en el RIGI, no tienen los beneficios cambiarios que tiene el proyecto. A ustedes les cabe las generalidades de la ley que son las que estoy mencionando. Y por último, como les decía, bastante más simple de lo que veníamos hablando en anteriores exposiciones, simplemente un comparativo de cómo estábamos, porque en pleno cepo
el dólar oficial era el que controlaba el gobierno y los dólares financieros eran los que mostraban realmente la cotización real. Llegamos a tener una brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, MEP o contado con liqui, de más de un 70-80%. Era muchísima la diferencia. Sin embargo, hoy por hoy podrán apreciar que estamos en una brecha de un 5 o 8%. Estamos casi tan parejitos, digamos, ¿no? No estamos lejos de aquellos momentos donde era realmente muy significativo. Producto justamente reflejaba el control cambiario tan cerrado versus un mercado que se movía con cierta libertad en los dólares financieros. Eh, Así que bueno, estas son las cotizaciones al día 15. Como verán, prácticamente hay un 5-7% u 8%, creo que es el máxima diferencia entre el oficial y el MEP, entre el oficial y el contado con liqui. ¿Mm? Siempre el Banco Nación lo tomamos como parámetro. Por supuesto, cada banco tiene su propia cotización, pero están todas alineadas, ¿no es cierto? No va a haber sorpresas en eso. Bueno, con esto termino la exposición, como les decía, bastante más simple, por suerte, y creo que eso va a favorecer está favoreciendo todo esto, el clima de negocios que se está generando, como todo, con sus idas y vueltas, pero bueno, estamos en una situación de comercio exterior y de acceso al dólar mucho más simple, mucho más abierta, mucho más normal. Así que, como les decía, después de esta exposición, dejo abierta el espacio para las preguntas que ustedes tengan, de forma tal de que puedan, bueno, esto, yo pueda contestarles. A ver, ¿dónde puedo ver las preguntas? A ver, voy a ver las preguntas. Estoy haciendo mal algo. Bueno, así. Si ustedes quieren escribirme las preguntas, ahí tienen disponible en la página su pregunta para poder ser respondida. El material queda disponible va a ser compartido con todos ustedes y bueno, como decimos siempre, por ahí en la charla uno no le viene la pregunta o la duda, cuando vuelve a su escritorio y lo quiere plasmar en el caso concreto, pueden aparecer las dudas, las inquietudes. Bueno, con todo gusto quedamos atentos para que puedan este, responder, que la puedan hacer y nosotros responderles. A ver en el chat. ¿Cómo se pueden, me pregunta Gabriela, cómo se pueden pagar las licencias de software anuales? Bueno, la licencia de software anuales no tiene, como es un servicio, no tiene plazo de espera, hay que presentar en el banco el contrato, la documentación que respalde que el servicio está prestado y devengado y con eso y la factura. Ahí cumpliendo los otros requisitos, la comunicación 6401, este, la, este, la 6401, la declaración de que no hay operaciones con dólares financieros, bueno, todas las formalidades que pide el banco, pero se puede hacer el pago sin plazo de espera. Salvo que sea una vinculada. Si es una vinculada, tenemos que pagar 90%, tenemos que esperar 90 días. Me sigue preguntando Gabriela, pero las licencias se pagan 100% anticipadas por lo general. Bueno, lamentablemente el pago anticipado de servicios no se puede hacer. Yo tengo que demostrar que el servicio esté prestado, esté devengado y cumplido. De alguna manera, si no puedo demostrar eso, el banco no me va a procesar el pago. Me pregunta, ¿sigue restringido los pagos anticipados de bienes que no sean de capital? No, no están restringidos. Se pueden hacer pagos anticipados, lo que sí hay ciertos topes dependiendo tal vez la partida arancelaria. Puede haber algún tope, por ejemplo, uno va del 30%, por ejemplo, pero tiene que cumplir en el plazo que da la normativa toda la documentación relacionada con la importación. Si cancelo la deuda con el proveedor desde el exterior,
¿puedo cumplir con la importación en Argentina? Sí, sí, porque ahí no es que está usando un dólar financiero, sino que está pagando desde el exterior y eso no es un impedimento para que operar en el mercado cambiario local. Así que sí, sí, puede cancelar, usted tiene la empresa tiene una cuenta en el exterior y paga de esa cuenta al proveedor y después accede localmente al mercado local con estas normativas que le acabo de mencionar. Puede hacerlo, Fernando, me hizo esta pregunta. A ver si en la pantalla de preguntas, porque acá no, estoy en preguntas y respuestas. Y en el chat, a ver, no, no veo nada. Perfecto. Em, como le decía, el gobierno dice que se siente cómodo con este esquema de cepo. Por supuesto que todas todavía las empresas, las cámaras empresarias, las embajadas siguen presionando para una normalización completa. El gobierno es consciente que necesita una normalización completa, no obstante que hay restricciones en cuanto a reservas del Banco Central, compromisos con el Fondo Monetario, bueno, demanda de dólares de los propios argentinos que no tenemos ya tope. Entonces, bueno, hay ahí todo un equilibrio que busca el gobierno, pero y lo está tratando de mantener a sabiendas de que esto tiene que ir a una mayor desregulación. A diferencia de lo que nos pasaba en anteriormente, en los gobiernos anteriores, cada normativa del Banco Central hoy por hoy es para mejor, digamos, ¿no? Va desregulando algunos aspectos, formales, menos importantes, más significativos o no, pero va desregulando. En la etapa anterior, cada normativa era un cierre más de la canilla, darle más fuerte al cierre. No sé si alguien más tiene, a ver si me quedan más preguntas. Gabriela, Fernando, Fernando. Ok. Bueno, espera. Se pueden pagar gastos de reembolso intercompany. Por lo pronto hay un plazo de espera 90 días, por lo pronto. Y bueno, demostrando el servicio de esos gastos o a qué corresponden esos gastos, creo que se podría, habría que hacer el intento. No, no, no puedo darle 100% seguridad porque lo que está previsto son servicios, no reembolso de gastos, pero de alguna manera buscar la forma de este, considerar ese reembolso de gasto como parte de algún servicio que me dé la Intercompany. Se necesita la factura y necesita el contrato de respaldo. Siempre que haya servicios hay que presentar los contratos. De nada, Gabriela, eso que me preguntaba Gabriela. Bueno, no veo más preguntas y veo que los participantes están, bueno, como retirando de la sala. Si alguno de los que queda tiene alguna preguntita, con todo gusto, y si no, como les decía, vía mail me la pueden hacer, ahí tienen los mails de contactos, y con todo gusto nosotros respondemos a vuelta de correo, como decíamos antes. ¿Mm? Les agradezco mucho la participación, que tengan muy buenas tardes. Gracias.